Estamos hoy en 24 de septiembre, es la 25ª semana del tiempo ordinario. Siempre durante la semana nos ubica y nos alimenta el Evangelio de San Lucas. Estamos en esta mañana de jueves en el capítulo 9 del Evangelio de San Lucas. El texto terminó diciendo esta mañana: Herodes quería ver a Jesús. Se quería identificar, se quería entender quién era Jesús. Ese hombre del que se hablaba, del que había una serie de situaciones que no se podían resolver, pero que el rey estaba intentando identificar de quién se trataba. La misión realizada por los discípulos suscitó interés en los destinatarios por poder conocer la identidad de Jesús. La misión apostólica pareció en definitiva ser muy efectiva, que hasta el mismo Herodes quería conocer a Jesús. Es ahí donde está tal vez la clave del texto de esta mañana, porque seguramente hay múltiples maneras y múltiples intenciones por detrás del conocer o querer conocer a Jesús. No todos los que quieren conocer a Jesús o estar con Él tienen las intenciones sanas para estar cerca de Él. Muchos quieren vivir una vida cerca de Jesús o aparentemente cerca de Jesús por intereses personales, por privilegios de la sociedad. ¿Cuántos quieren buscar al Señor incluso para poder ocultar sus pecados, para que la gente vea que van a la iglesia o están en las cosas del Señor, pero por detrás de eso viven una vida de pecado grave, pero quieren ocultar su pecado participando en la iglesia sin hacer absolutamente ningún tipo de cambio en su vida? Herodes, el mismo tetrarca Herodes que hoy quiere ver a Jesús, ¿con qué intención? ¿Querrá cambiar él su vida y sus actitudes? ¿Quién sabe? Por lo tanto, con los verbos que hoy se han usado y se han descrito en el pasaje, ¿quién es este? El tetrarca dice que oyó hablar de este hombre. Luego dice el Evangelio que quiere verlo. Hay otro verbo ahí. Y luego dice, ¿quién es este de quien oigo tales cosas? Hay unos verbos implicados en este movimiento de querer identificar la identidad de Jesús. Pero las intenciones por detrás de identificar a Jesús no siempre son las mismas. Las intenciones en el seguimiento de Jesús tampoco son las mismas siempre. Sin embargo, se hace notar que el interés de Herodes por Jesús responde más que todo a un impulso de curiosidad. Con todo, su pregunta, ¿quién es este?, es el preludio, podríamos decir, del interrogatorio que Jesús mismo está a punto de hacerle a sus discípulos y que llevará a Pedro a hacer su confesión de fe. ¿Quién dice la gente que soy yo? Además, mis queridos hermanos, si nosotros observamos en el contexto anterior y posterior, veremos algunos aspectos importantes del texto. La pregunta que plantea Herodes es provocada por la narración
de todo lo que Jesús ha realizado hasta ese momento. Ha hecho cosas Jesús y la gente tiene curiosidad de eso que ha hecho. La gente quiere descubrir la forma y la identidad del Maestro, pero no todos tienen la misma intención al descubrir la identidad del Maestro. Por otra parte, la pregunta que plantea Herodes es una invitación para contemplar la escena que sigue. Pasado este elemento que hoy hemos escuchado en el Evangelio, vendrá ya en los versículos subsiguientes la multiplicación de los panes y de los peces. Cuando el rey Herodes intenta reflexionar, intenta encuadrar la identidad de Jesús, vemos que tal vez se plantea tres hipótesis. Si bien estas hipótesis o planteamientos son falsos, de alguna manera trazan una primera ruta de aproximación a lo que nosotros podemos llamar el misterio cristológico, el misterio de la persona de Jesús. Veamos el primero. Jesús no es Juan Bautista. Precisamente los evangelios de la infancia, en el caso de Lucas de manera particular, y en la exposición de la misión del precursor y del Mesías, Lucas ya había establecido un verdadero paralelismo, es decir, una separación clara entre la persona de Juan el Bautista y de Jesús. Por lo tanto, no hay manera de confundirse. El evangelista Lucas había puesto con claridad y con gran nitidez la diferencia entre Juan Bautista y entre Jesús. Herodes parecía que había olvidado esos detalles, que cuando Jesús comenzó su misión con Juan Bautista, todavía estaba vivo. De ahí que Jesús no puede ser el mismo de Juan Bautista, que Jesús no es el único que hace obras de poder, ya que en la anunciación del nacimiento de Juan Bautista se había predicho que él caminaría ante Dios con el espíritu y el poder de Elías. Sin embargo, las obras de Jesús no tienen comparación. Las obras de Jesús son extraordinarias, no tienen relación con las obras de Juan el Bautista. El segundo elemento y el segundo planteamiento del texto desde la mirada curiosa de Herodes sería: Jesús no es el profeta Elías, ni tampoco es uno de los antiguos profetas. En la teología popular de la época se creía que el profeta Elías había sido arrebatado de este mundo al cielo y que debía de volver antes del día final. Esta es la base tal vez del planteamiento de Herodes, según el cual Elías se había aparecido. Por otra parte, la gente también recordaba que Moisés había dicho que en el futuro vendría un profeta como él. Allá en Deuteronomio, el capítulo 18 del Deuteronomio se habla de esto, el cual sería el Mesías. Por eso, la otra hipótesis según la cual Jesús sería uno de los antiguos profetas que habrían resucitado, como nos recuerda el versículo 8 hoy. Pero hay que tener en cuenta que el Mesías no sería uno de los antiguos profetas, sino más bien el profeta por excelencia. Como ven, hay dos ideas en la cabeza de Herodes, pero ambas ideas son erróneas, no son las ideas correctas. Cuando nosotros queremos llegar a Jesús, queremos llegar a la persona de Jesús,
tenemos que seguir la dirección correcta. No podemos ir hacia Jesús por la tangente, por los lados, por los extremos. No se puede llegar a Jesús por las ramas. Hay que llegar a Jesús por el camino correcto. Eso implica decisiones de cambio de vida radicales en la vida de nosotros. Significa transformación de nuestra existencia. Significa reconocer en la vida de nosotros quién es la persona de Jesús y hacer la vida en nosotros. Y luego actuar conforme. No se trata de seguir a Jesús o quererme llamar cristiano y más aún llamarme católico y más aún llamarme hijo de Dios, pero luego la vida mía es una forma distinta de vivir, que no coincide ni con el título de cristiano, ni con el título de católico, ni con el título de hijo de Dios, que hay veces damos verdaderamente a nuestro nombre de cristianos, lo desfiguramos, porque la vida de nosotros en lo común no refleja lo que esto significa. Y entonces, ¿quién es este? Pregunta otra vez en el versículo 9. Y entonces, ¿quién es este? El mismo tetrarca Herodes no consiguió llegar a una conclusión, porque cuando se quiere buscar a Jesús por el camino incorrecto y con las decisiones incorrectas, jamás vamos a llegar a reconocer a Jesús. A Jesús se llega por el camino correcto y con las decisiones correctas de la vida. Herodes jamás pudo llegar a una conclusión y decide entonces verificar por sí mismo. Por eso dice el final del Evangelio de hoy que buscaba ver personalmente a Jesús. No porque tenía ilusiones de acercarse y estar delante del Maestro para adorarlo, sino porque curiosamente quería verle. Aún así, en el momento de la pasión de Jesús, se le concederá a Herodes. Vaya qué desconcierto de Herodes. La actitud que tomará será completamente opuesta a la de la fe. Él tomó la actitud de la burla y el desprecio. En este momento se dice, esperaba presenciar alguna señal que él hiciera, pero Jesús no le complace por nada. Y esto porque si se quiere comprender al Maestro, a Jesús, el único que queda es en definitiva la contemplación de la cruz. Herodes seguramente ha quedado consternado, no porque quiera seguir al Maestro, sino porque se equivocó de la imagen de Jesús. El Jesús de la pasión fue el Jesús de la burla y del desprecio. Fue Jesús que nunca le hizo un milagro a Herodes para que él lo reconociera desde ahí. Nunca fue complacido. Solo pudo verlo en el misterio del dolor, de la contemplación en todo caso, del misterio de la cruz, y que solamente desde ahí se puede entender a la persona de Jesús. Qué diferente es entonces seguir al Maestro con intenciones vanas, con intenciones secundarias en la vida. Qué bueno es seguir a Jesús con las intenciones auténticas, seguirlo por decisiones verdaderas, porque queremos cambiar nuestra vida, porque queremos ser diferentes, porque queremos que verdaderamente Jesús tome control de nuestra vida, porque queremos enderezar cada uno de nuestros senderos torcidos. Qué bueno es seguir al Señor de manera auténtica y sincera.
aunque eso no implique que no nos equivoquemos en el camino. Claro que nos podemos equivocar en el camino, pero el que sigue de manera auténtica a Jesús tiene la capacidad de levantarse de la basura del pecado con dignidad. El que no busca al Señor de manera adecuada, de manera correcta, de manera justa, ese verdaderamente siempre va a tener equivocaciones en el camino y luego no logrará levantarse de ahí. Es imposible levantarnos si no estamos siguiendo de manera sincera al Maestro. Hoy es entonces un día para autenticar, podríamos decir, nuestros seguimientos como discípulos de Jesús. Esta Santa Eucaristía que celebramos nos ayuda a experimentar que el Señor es todo en la vida, que sin Él, en definitiva, no somos nada. La gracia de esta palabra renueve en nosotros la fuerza de su Espíritu para que le sigamos con corazón sincero. Así sea.